¿Qué tal, Alberto? Pues tenemos un día muy especial. Vamos a entrevistar a la maestra Guadalupe González. Ella es académica, internacionalista, conoce mucho sobre temas multilaterales, además de que es columnista en un diario nacional. Y el tema de hoy es específicamente sobre las migraciones, las migraciones a nivel internacional. ¿Qué significan? Estamos en un momento en el cual el tema migratorio se ha convertido en un tema acuciante. De hecho, ha sido motivo también ya de discusiones álgidas en el seno de Naciones Unidas. Y para tal efecto, yo creo que la persona indicada es la maestra Guadalupe González, a quien le doy la bienvenida. Guadalupe, me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo ves tú el tema migratorio en términos generales? Digo, migración ha habido en toda la historia humana, pero especialmente en este siglo XXI parece ser que se ha convertido en un tema ya políticamente muy aguerrido. En términos económicos ha generado también situaciones muy incómodas en algunos países y polarizaciones también en Europa, por ejemplo, donde la migración africana es intensa, pero también en países de Asia y América igualmente. Me gustaría que comenzáramos con eso. Bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por estar con todos ustedes. Bueno, es un tema que me parece, podemos decir que fue el tema del año. O sea, hubo tanta movilización política, tanta movilización social, que se mantuvo todos los días en la televisión y sobre todo que se vivió localmente. Tú me preguntas, bueno, ¿y la migración en qué consiste este fenómeno? Bueno, ¿y por qué este año o estos años se ha venido agudizando? Bueno, la migración es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad por razones climáticas, por razones económicas, por razones familiares, por diversos motivos de toda índole. Intereses comunitarios, y a veces ha sido un factor que une comunidades y a veces es un factor que divide comunidades. Claro. Y así es como lo hemos estado viviendo, con esas contradicciones. Ciertamente de este año se puede decir que a lo mejor hemos llegado a un pico en cuanto a las diferentes dimensiones que tiene el fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una época en la que hay mucho cambio económico, ha habido mucho cambio social y el cambio climático también está incidiendo. También inciden los cambios de políticas gubernamentales en materia de desarrollo. Simplemente, si decides colocar una presa, llegarán trabajadores migrantes, se tendrá que mover gente se quedará sin agua en una zona porque se desplaza la corriente de agua y otros quedarán beneficiados y la población busca la sobrevivencia. Siento que se parece un poco a lo que pasó en el último cuarto del siglo XIX. O sea, esta época de grandes cambios industriales, de grandes desplazamientos hacia las ciudades y migraciones más allá de sus países. Sí. Pero hay una diferencia, yo diría. En el siglo XIX todavía existían estos grandes espacios que eran receptores de migrantes. Los propios Estados Unidos, Brasil, Argentina, eran grandes espacios que permitían la migración. Es más, la promovían en cierto modo como para completar la escasez de mano de obra que existía. Y parece ser que ahora ya no es el caso, si no estoy equivocado. Ya están saturados los espacios como para recibir más migrantes en estos grandes receptores que eran en el pasado. En toda proporción guardada, porque en eso tú eres más experto que yo, en el 19 y sobre todo en lo que pasó aquí en México, de cómo llegaron grandes migraciones de otras regiones. Yo digo que lo que es comparable es que es un fenómeno global, en el que hubo grandes movilizaciones incluso de gente de un continente a otro. Hoy podemos decir que la migración es un fenómeno global porque no se limita nada más a movimientos de mexicanos a Estados Unidos, centroamericanos hacia México,
sino que tú encuentras centroamericanos en Europa, tú encuentras europeos en América Latina, ves población migrando a China hacia nuevas oportunidades, ves empresas localizándose globalmente y moviendo personal, corporativos internacionales. Es otra forma de migración. Que es otra forma de migración. Antes quizá lo que tú veías eran grupos más pequeños de ingenieros, de ferrocarriles, que se iban a Estados Unidos a construir la nueva ruta, por ejemplo. Pero lo que cambia es la dimensión. Efectivamente sí estamos en otro nivel de relación y también en otro nivel de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy tú te puedes comunicar como migrante con la persona que te interese en cualquier otra parte del planeta. Las redes sociales, la internet, las nuevas tecnologías, las videoconferencias, ¿colaboran, contribuyen a que la migración sea más fluida? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú digas, mira, yo ya migré, estoy en esta ciudad, a que tú le digas, mira, aquí está mi cámara, te enseño dónde vivo, te enseño el paisaje, te demuestro que el clima es más cálido en México que en España. Y te invito a venir. Y entonces te genero otro tipo de expectativa de migración. Cierto. Sí. Pero de todas maneras eso no quita la razón principal de la migración, que es la necesidad. O sea, la gente no se va a mover si no es porque tiene una necesidad. Y estamos encontrando que aumentan los flujos de todo tipo. La migración permanente, la migración temporal, voluntaria, pero lo que es más grave es que está aumentando la migración no deseada por el propio migrante. Incluso dentro de los propios países. Lo vemos aquí en México, lo vemos en Centroamérica. La gente está desplazándose del campo a la ciudad o de una ciudad a otra, lo vemos incluso en las ciudades mexicanas. Sí. La tendencia en América Latina es que más del 70% va a tender a vivir ya en ciudades en todo el continente. Ahora, Guadalupe, ¿cómo están cambiando las culturas locales con el fenómeno migratorio? Se habla a veces de escenarios hasta perversos, ¿no? Donde ciertos grupos humanos se instalan en otros espacios, en otras latitudes, y van a cambiar la cultura local y van a transformar hasta las religiones locales. ¿Es esto exagerado o realmente es algo que está cambiando las culturas locales? Pues siempre ha sucedido. O sea, siempre que se traslada una comunidad a otro lado o miembros de una comunidad, va a llevar su cultura y va a buscar integrarse. Y la comunidad receptora va a decir, te acepto o no te acepto. Lo que está sucediendo es que los tiempos de adaptación son más reducidos. Ajá. Y la cantidad de gente llegando de una comunidad. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Ecatepec. Hace 5 años, más o menos 4 años, creció la población de Ecatepec de una manera brutal. Empezó a haber muchos conflictos. ¿Por qué? Porque la gente decía, ya no alcanza el agua, ya no alcanza el transporte. Es un tipo de migración interna, endógena. O tienes el caso en el que la gente llega de un continente a otro con otras lenguas, otros idiomas. Tenemos el caso de la población de Haití que llegó a México y que está en la zona fronteriza de Tijuana. La gente pensaba que era gente inculta, que era gente no preparada. Oh, sorpresa, cuando se empieza a conocer más de esa población, se dan cuenta que era una gran cantidad de gente la que tenía grados incluso universitarios. Entonces sí hay un rechazo. ¿Por qué? Porque siempre hay miedo, siempre hay suspicacia frente al otro, hasta que no se conoce y si no hay políticas adecuadas. Y este ascenso de políticos de derecha, abiertamente racistas algunos de ellos, o contrarios al fenómeno migratorio, a recibir más gente, inclusive con retóricas que van en contra de los migrantes, ¿cómo lo ves? ¿Es un peligro para las relaciones internacionales inclusive? Para las relaciones internacionales y para la relación entre comunidades mundiales. ¿Por qué? Porque si tú eres mexicano y sientes que maltratan mal a un mexicano en cualquier parte del mundo, tú vas a reaccionar como comunidad y tu gobierno muy probablemente va a reaccionar. Efectivamente hay en este momento un fenómeno de rechazo a la migración muy grande en comunidades que incluso antes eran receptoras. Vemos el caso del primer ministro de Bélgica, que esta semana renunció
después de haber ido a firmar el Pacto Global de Migración. ¿Qué sucedió? Que dentro de Bélgica hubo un gran rechazo de muchos políticos a la posición que él sostenía. A la posición que él sostenía. En el caso de Brasil estamos encontrando reacciones contra la migración venezolana. En el caso de Costa Rica estamos encontrando reacciones contra la migración venezolana y nicaragüense. Ajá. O sea, esas reacciones negativas a la está fortaleciendo a los grupos de derecha que están en contra. Los ultranacionalistas localistas. Porque yo creo que la base del ultranacionalismo está en la comunidad. Es esta idea de no me invadas, no vengas a mi pueblo, no vengas a mi aldea, no vengas a mi ciudad. Y de fondo hay una idea no solidaria, que es el recurso es mío y no tengo por qué compartirlo. Y eso está generando problemas, porque efectivamente no ha habido tampoco políticas adecuadas para recibir a los migrantes. Son muy pocos los países o las comunidades que dedican fondos específicos para la recepción e integración de migrantes, que suponga la... Hay países donde prácticamente te piden que dejes de hablar tu idioma para que te integres. Una conferencia reciente, si no me equivoco, en París, para tocar el tema migratorio. Ha habido muchas reuniones y la última importante fue hace unos días en Marrakech, en la que después de muchos años de negociación se logró por fin un acuerdo político, firmar una declaratoria para que los países se comprometan a favorecer una migración ordenada, segura y regulada. ¿Qué valor le das a esa reunión? Mira, yo creo que es importante porque siempre han sido primero las declaraciones y luego los convenios vinculantes que impliquen compromisos más firmes. Por lo menos en Marrakech, y esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas que se ratificó ese compromiso por parte de la Asamblea, hubo más de 150 países que lo firmaron, pero ojo, 150 y tantos frente a 190, 189 que firmaron el tema del refugio. Todavía hay una diferencia entre recibir migrantes y aceptar dar ayuda humanitaria a gente que está en situación de emergencia. O sea, no es lo mismo recibir a los migrantes que darles refugio. Y que sean reconocidos como refugiados oficialmente. Exacto, porque la diferencia está... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un refugiado es alguien que dice yo ya no puedo vivir en donde yo vivía por estas razones o incluso pueden ser de persecución. Pido que tú me recibas por razones humanitarias, sí, por razones humanistas, de apoyo, de solidaridad. Esa categoría ha tenido mucho más apoyo entre los países. Esta semana, por lo menos en la Asamblea General, que la idea de voy a favorecer una política ordenada, regulada. ¿Por qué? Porque firmar el Pacto de Marrakech significa que también te comprometes a ciertos estándares de tratamiento humano al migrante, no solo al que está en emergencia. Lo menos que se puede pedir, ¿no? O sea, que te traten como humano. Sí. Es más, muchos dirían, ¿y cómo por qué tienes que firmar eso? Pero es que sí es necesario. ¿Por qué? Porque al momento en que lo firmas, para muchos países eso supone ya puedo comprometer recurso público. Ya estoy diciendo que voy a hacer un camino ordenado, que voy a llevar un registro de los migrantes y que me comprometo a integrarlos a la comunidad. Y ese compromiso no todos han estado dispuestos. Los Estados Unidos, ¿cómo participaron en este caso? Estados Unidos ha estado atento a las negociaciones, pero no firmó Marrakech y tampoco votó a favor en la Asamblea General de Naciones Unidas. Correcto. Y además República Dominicana es un país que se abstuvo. Hay una comunidad... ¿Algún motivo? ¿República Dominicana tiene problemas de refugiados muy severos o por qué? Bueno, sí tiene. Históricamente recordemos la situación de Haití. Ah. O sea, no estamos hablando de una comunidad anti-inmigrante, muy por el contrario. Es una comunidad que históricamente ha sido la principal comunidad que ha dado apoyo a cualquier emergencia que le ocurra. Uno va a República Dominicana y está lleno de haitianos. Sí. Pero no son refugiados, no tienen el estatus de refugiados. Los ha habido en su momento también, hay una parte de refugiados, pero sí llama la atención que Dominicana está diciendo yo tengo una política propia respecto a este Se abstuvieron de votar en Marrakech. En Marrakech no firmaron la declaración y en la Asamblea General de Naciones Unidas
no votaron a favor del Pacto de Refugiados y también tienen una política cautelosa respecto a migración. Bueno, el tema es que sí ha aumentado. Antes las declaraciones sobre estos temas tenían un apoyo más claro. Ahora los países están yéndose con más cuidado para asumir compromisos porque saben que la comunidad internacional está encima. Lo cual no necesariamente es bueno, porque eso no quita el hecho de que el fenómeno está ahí y que necesita ser atendido. ¿Cómo ves el futuro próximo a la luz de estos nuevos gobiernos ultranacionalistas como Brasil, los propios Estados Unidos, en Europa ni se diga, sobre todo en Europa Central? ¿Crees que las tiranteses internacionales puedan llegar al grado de provocar situaciones incómodas? No quiero hablar de guerras, pero algo que sí coloque al mundo en una situación muy complicada. Bueno, sí ya existen una cantidad de situaciones. Veamos el peso que tiene el nivel de refugio y migración en Turquía y cómo Turquía se ha sostenido diciendo vamos a apoyar independientemente del origen de la migración, nos vamos a mantener como un país receptor. Lo vemos en el caso de Grecia. Grecia, a pesar de todas sus dificultades, ha dicho, me comprometo, y la sociedad griega ha estado apoyando. Sin embargo, y las corrientes que están en contra de recibir gente de África o de Medio Oriente, de Asia Central, no han logrado sobreponerse. Sin embargo, vemos la situación de Italia. En Italia al revés, Austria, Italia, Polonia, Hungría, son países en los que la situación se está volviendo. Claro que hay tensiones, porque incluso hay dineros de la cooperación involucrados. Y muchos de estos están diciendo, yo ya no acepto mi cuota. España está diciendo, oiga, nosotros sí estamos aportando, pero no todos los países de la Comunidad Europea están haciendo. Por último, Guadalupe, ¿existen cifras más o menos generales? ¿Conoces tú el número aproximado de refugiados oficiales que hay en el mundo? Mira, personas en necesidad de apoyo y refugio, según la Oficina Encargada de Naciones Unidas para Refugiados, el Alto Comisionado, son alrededor de 25 millones de personas. 25 millones de personas en el que mundo requieren apoyo. ¿Están bajo la tutela de la ACNUR? No, que requieren apoyo. Es mucho menor la cantidad de gente. La verdad es que no hay cifras exactas, porque muchas veces las poblaciones van de casa a casa o de comunidad a comunidad. Lo que sí es un hecho es que está aumentando. Y es un tema que no va a dejar de suceder en la medida en que haya tanto movimiento y vulnerabilidad económica y de las sociedades, sobre todo a nivel local. Lo que sí es muy importante es no olvidar de que es un fenómeno local. Sí. O sea, no es un fenómeno como el fenómeno financiero, que se mueve el dinero. Se mueven personas, van caminando, los tienes que recibir, llegan a casa, necesitan comer, necesitan vivienda. Lo básico para sobrevivir. Lo mínimo. Y también hay lugares en los que sí hay capacidad de recepción, pero hay otros lugares donde no. Claro. Guadalupe, te agradezco mucho tu presencia en este programa, Abusos en la Diplomacia. Y a ustedes les invito a que nos vean en la próxima emisión. Seguiremos platicando con Guadalupe González sobre el fenómeno migratorio. Por lo pronto les deseamos felices fiestas y hasta pronto.